¿Cómo fue tu vida respecto a la fe? ¿En qué creías? ¿Qué tipo de problemas veías en el cristianismo y en la Biblia que finalmente te llevaron al Islam? Tuve una experiencia espiritual muy interesante un día que me llevó a buscar un camino espiritual y elegí el cristianismo. Hubo problemas que noté cuando empecé a leer la Biblia. Jesús no predicó el cristianismo. No predicó la encarnación, no predicó la Trinidad, no predicó la expiación. Y este es el escándalo. Los cristianos generalmente no saben acerca de lo que sus propios eruditos dicen al respecto. Assalamu alaikum, hermano Paul Williams. Como equipo de Towards Eternity, estamos muy contentos de tenerte con nosotros. Muchas gracias, me alegro de estar aquí, gracias. Quiero empezar con ¿quién es Paul Williams? ¿Puedes hablarnos brevemente de su vida? Bueno, muy brevemente, nací en Essex, un condado al este de Londres, hace algunos años. Actualmente produzco contenido sobre Blogging Theology, que está concentrándose a las religiones abrámicas, judaísmo, islam y cristianismo, desde una perspectiva más académica. Crecí en un lugar nominalmente cristiano. Estudié teología cristiana en la universidad y estudié filosofía también en la universidad, como cristiano, pero al final abracé el islam, alhamdulillah. Y aquí estoy hoy. Antes del Islam, ¿cómo era tu vida con respecto a la fe? ¿En qué creías? A los 20 años me convertí en un cristiano renacido. De adulto no fui un cristiano solamente de nombre en absoluto. Me tomé mi fe muy en serio y tuve una experiencia espiritual muy interesante que me llevó a buscar un camino espiritual y elegí el cristianismo, porque era la religión de mis orígenes, cristianismo nominal. Así que me hice cristiano y fui a la iglesia evangélica. Iba a la iglesia todo el tiempo y creía que Jesús era Dios, creía en la Trinidad y en la encarnación. Y leía la Biblia con mucha atención. Y esto continuó durante algunos años. Pero antes del cristianismo, ¿eras ateo? Así es, sí, antes del cristianismo yo era ateo al final de mi adolescencia. Y luego a mis 20 años, recuerdo una mañana, el domingo por la mañana, volvía en bici de una fiesta nocturna en Londres donde vivía. Y vi una hermosa iglesia en Islington, no muy lejos de aquí, y decidí entrar porque tenía curiosidad. Y solo miré, me senté en la parte de atrás y de repente sentí esta poderosa fuerza que experimenté como amor, muy muy fuerte, viniendo hacia mí. Y yo no quería esto, estaba como, no, gracias. Y sabía que si me quedaba mucho tiempo me derrumbaría, era tan poderoso. Así que literalmente me fui. No lo identifiqué con Jesús ni nada, fue simplemente, wow. Y volví la semana siguiente, por supuesto, esperando repetir la experiencia, pero no pasó nada. Pero decidí que era una experiencia espiritual y me puso en el camino de la fe y la vida espiritual. Y debido a mi trasfondo cristiano nominal, decidí ir a una iglesia, por supuesto. No sabía nada del Islam. Así que al final me hice cristiano. He observado algunos problemas cuando empecé a leer la Biblia. Pero era el único espectáculo de la ciudad, pero al final descubrí el Islam, o Dios me guió hacia el Islam. Proporcionó soluciones a algunos de los problemas que tenía como cristiano y por eso cambié de fe. Entonces, ¿qué tipo de problemas viste en el cristianismo y en la Biblia que finalmente te llevaron al Islam? Hermanos y hermanas, Assalamu alaikum. Nos dimos cuenta de que el 80% de nuestra audiencia, incluido este video, no están suscritos a nuestro canal. Como sabes, somos una organización sin fines de lucro y los anuncios están deshabilitados en nuestros videos. Towards Eternity no solo es un canal de YouTube, pero también una madrasa. Aquí tratamos de educarnos y a la juventud islámicamente. Entonces, la única razón por la que pedimos esto es para difundir la verdad. Puede parecer un acto pequeño, pero inshallah nos ayudará a llegar a millones de personas. Ahora hagamos clic en los botones me gusta y suscribirse y caminemos juntos hacia la eternidad. Entonces, ¿qué tipo de problemas viste en el cristianismo y en la Biblia que finalmente te llevaron al Islam? Voy a tratar de hablar ahora en términos de lo que dicen los estudios y lo que han descubierto los historiadores. Me parece que Jesús no predicó el cristianismo. No vino a fundar una iglesia. Por ejemplo, ninguno de los evangelios, aparte de uno, habla de Jesús mencionando la iglesia en absoluto. Los primeros evangelios no tienen a Jesús hablando de la iglesia. Y no predica el cristianismo. Lo que predica es a Dios, predica el Tauhid, la unicidad de Dios. Y está en contra de la hipocresía, predica la niyya, la sinceridad. Y el amor a Dios y al vecino, etc.
Así que es una especie de movimiento de renovación, en este movimiento de renovación espiritual dentro del judaísmo. Así que la fe de Jesús, si se quiere, lo llamaríamos judaísmo o la fe de los israelitas, no predicó la encarnación, no predicó la Trinidad, no predicó la expiación, según la gran mayoría de los historiadores. El problema para el cristianismo es en la idea de que Dios se hizo hombre en Jesús. Esta es una idea tardía, no aparece en el ministerio de Jesús. Solo se encuentra realmente en el Evangelio de Juan. Es el último evangelio que se escribió. En los evangelios anteriores de Mateo, Marcos y Lucas, Marcos es el más antiguo. No hay ninguna encarnación, y ese es el evangelio menos histórico de todos, y ese es el evangelio de Juan. Solo en un lugar de los evangelios, Jesús anda por ahí diciendo, yo soy la luz del mundo, o antes que Abraham fuera, yo soy, o yo soy la resurrección de la vida, o yo soy la luz del mundo. Todas estas afirmaciones yo soy solo se encuentran en un solo evangelio, el último evangelio de Juan. Si nos fijamos en los primeros evangelios, Jesús nunca habla así. Habla de Dios, habla del arrepentimiento. Dios es alguien distinto de Jesús. Él no es el mensaje, Dios es el mensaje. Él es el mensajero, seguro que es el profeta, pero no es Dios. En Juan, eso se pone un poco más difícil y más complicado. Jesús aparece como una figura un tanto divina. En el principio era el verbo, comienza el evangelio. Y la palabra estaba con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, etc. Ahora bien, todo esto es muy tardío. Y si Jesús realmente dio la vuelta diciendo estas cosas asombrosas que Juan afirma que hizo, ¿por qué nadie más informó de eso? Así que tenemos un evangelio anterior, el evangelio de Lucas, por ejemplo. En todo el evangelio de Lucas, Jesús nunca habla así. Nunca habla tanto de sí mismo, habla de Dios. Simplemente no se llama a sí mismo Dios, es solo un profeta. Y nunca dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que la mala noticia es que el evangelio de Juan es utilizado por cristianos más que cualquier otro evangelio para predicar. Por ejemplo, el evangelista americano, a quien vi en Londres hace algunos años, decía, Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Y sus eruditos dirán, no, probablemente no dijo eso, eso no es histórico. Y este es el escándalo. Los cristianos generalmente no conocen lo que sus propios eruditos dicen al respecto. Eso es preocupante porque ¿cómo se puede confiar en ellos ahora si contienen historias inventadas? Hay historias inventadas en los evangelios, así que esto puede sacudir tu fe. Y si Jesús no predicó la Trinidad, si no creía ser el Hijo de Dios encarnado, como cristiano yo lo habría encontrado amenazador. Pero ese no era el problema. El problema era el Jesús histórico primitivo, por ejemplo, o la fiabilidad de los evangelios. Y eso no se basa en el escepticismo, eso se basa en, pero ¿cuál es la evidencia? Y las pruebas a menudo no están ahí de su confiabilidad, y eso era un problema. Al encontrar estas inconsistencias en el cristianismo, quiero saber qué estabas pensando sobre el Islam. ¿Tenías algún prejuicio? Muchísimos. Yo, como cristiano, me estaba volviendo bastante islamófobo. Después del 11S, el miedo a los musulmanes y demás, y decidí descubrir por mí mismo la verdad sobre el Islam. Hablando con musulmanes, no conocía a ningún musulmán. Así que entré en mi mezquita local, la mezquita de Regent's Park, y hablé con los musulmanes allí. Leí el Corán en inglés y descubrí el verdadero Islam, y eso me sorprendió. De repente, porque eso me abría una verdadera forma de entender el concepto de Dios que tenía como cristiano. No sabía que había otra opción. No sabía que el Islam también tenía a Jesús y a su madre en alta estima. Un capítulo entero del Corán lleva el nombre de Mariam, o Mary en inglés, así que esa era mi experiencia. ¿Qué otras respuestas encontraste en el Islam que no encontraste en el cristianismo? ¿Puedes darnos más detalles? Algunas respuestas a preguntas profundas que aún desconciertan a los teólogos cristianos y obispos de más alto nivel. Por ejemplo, el problema del sufrimiento, el problema del mal en el mundo. Los cristianos básicamente tienen esta idea de que Dios es muy, muy amoroso. Entonces piensas, ¿por qué la gente se muere de cáncer? ¿Y los terremotos? En realidad he escuchado al arzobispo de Canterbury, Justin Welby, hablando de esto y no tiene respuestas. Me parece frustrante porque si solo, quiero decir, no me importa si lo saca del Corán, quiero decir, hay respuestas en el Islam para esto, respuestas reales, que tienen que ver con la naturaleza de nuestra vida en la tierra y el carácter de Dios, y la vida siendo una prueba y un juicio, y la otra vida y las recompensas, tantas respuestas. Pero los cristianos no usan nada de este material, quiero decir, no me importaría si yo solo lo tomaran prestado, ¿sabes? Pero también otros problemas sobre quién es Jesús. ¿Quién era Jesús según los eruditos occidentales? Pensaba que era un profeta. Bien, eso es lo que enseña el Corán. ¿Qué más? Pensó que era el Mesías.
El Corán lo enseña, no se creía Dios. El Corán lo enseña. No enseñó la Trinidad, no enseñó la encarnación, no fundó una iglesia. En realidad, según los historiadores, y los musulmanes no creen que fundó la Iglesia Católica. Así que hay una increíble convergencia entre lo que la última erudición occidental está diciendo acerca de Jesús y lo que el Corán también dice sobre Jesús. Y creo que eso es un milagro del Corán del que a menudo no se habla. Hablamos de los milagros del Corán, por supuesto que hay muchos. Para mí, este es otro. ¿Qué otras pruebas puedes aportar que refuten las creencias fundamentales del cristianismo? Tratemos primero la expiación. Y voy a dar una versión de cómo lo entienden los cristianos. Muchos cristianos te dirán que Jesús era Dios. Y murió por tus pecados. Creo que es interesante, así que me estás diciendo que Dios murió por mis pecados. Tengo un problema. Según la Biblia dice que Dios es inmortal. Y aún así crees que Jesús murió por mis pecados. Ellos dicen, ok. Dios no murió, pero el ser humano murió. El hombre Jesús murió por tus pecados. Pero eso es interesante. Así que me estás diciendo que crees en los sacrificios humanos. Y esa es la forma de ser reconciliado con Dios. Eso es la expiación. Bueno, eso no es realmente un sacrificio humano. Es que como Jesús era un ser humano, fue un sacrificio por tu pecado. Eso es lo que acabas de decir. Jesús no iba por ahí predicando sacrificios humanos. Predicó al Dios misericordioso y amoroso. Así que eso sería un problema. El problema con la Trinidad. Hay dos problemas. Uno es que Jesús nunca la enseñó. Sus discípulos no lo creyeron. Ese es un gran problema para mí. En segundo lugar, dicen que Dios es uno, pero el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Así que son tres, pero son uno. Y estoy diciendo, espera. Retrocede. Entonces, ¿cómo puede el Padre ser plenamente Dios, el Hijo ser plenamente Dios y el Espíritu Santo ser plenamente Dios? Y sin embargo habría un solo Dios. Acabas de decir que hay tres dioses. La idea de la Trinidad evolucionó muy lentamente a lo largo de varios siglos. Así que primero tuviste la idea de que existía Dios, Dios Padre, y entonces la cuestión era ¿quién es Jesús en relación a Dios? Y en el siglo II particularmente se tenía la idea de que Jesús y Dios estaban de alguna manera en relación, que Dios era Dios, pero de alguna manera Jesús era divino en algún sentido. Pero en realidad fue en el siglo III, en el concilio de Nicea en Turquía. Solo en el concilio de Nicea fue oficialmente decidido por los obispos bajo Constantino el emperador, que el Hijo y el Padre eran coiguales, tenían la misma sustancia. O en griego, homousion, homo significa igual y ousia, que significa sustancia. Así que el Hijo y el Padre eran la misma sustancia. En otras palabras, Jesús era Dios. La gente suele decir que Nicea era sobre la Trinidad. No lo era. El concilio de Nicea no menciona la Trinidad. Eso vino después, en el concilio de Calcedonia y Constantinopla. En Nicea se habló de la relación entre el Hijo y el Padre. Y el único versículo trinitario de la Biblia, porque había uno, es falso. Se añadió más tarde. Y lo sabemos, es 1 Juan 5:7. Si miran en sus Biblias modernas, la mayoría de las Biblias modernas lo han eliminado, pero esto dice, hay tres que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu. Significa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero este es un versículo inventado que ahora todo el mundo, excepto los fundamentalistas, están de acuerdo que fue añadido a la Biblia. Si quitas ese versículo de la Trinidad, lo que hacen todos los eruditos, no hay nada en la Biblia que hable de la Trinidad. Dijiste que los escritores de los evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Quiénes son? ¿Tenemos algún registro histórico de estas personas o son anónimos? Los 4 evangelios son anónimos, como bien dices. Por ejemplo, el evangelio de Mateo, el primero del Nuevo Testamento, el primer libro del Nuevo Testamento, nunca dice que de quién es. Los cristianos con los que hablo no están de acuerdo conmigo en eso. Así que digo de acuerdo, esperaré. Dame un pasaje en cualquiera de los evangelios donde dice el nombre de una persona que los escribió. Oh, sí, lo pone, lo dice en el evangelio de Juan. Bien, esperaré. Aquí está tu Biblia, muéstrame dónde lo dice, así que espero. Normalmente les doy 2 minutos porque tengo cosas que hacer con mi vida, ¿sabes? Y siempre lo sé porque es una partida de ajedrez que van a volver y decir... y cambian el tema. Simplemente cambian de tema porque no dicen Juan en ninguna parte el nombre de la persona que lo escribió. Simplemente no está ahí, pero ellos creen que sí, porque eso es lo que les han dicho. A pesar de tener tan infundadas las escrituras y sistemas de creencias, ¿por qué tanta gente aún continúa siguiendo el cristianismo?
Bueno, eso es fácil, porque no tienen ni idea de que esto es un problema. Muchos cristianos son gente educada, puede que tengan un título en química, contabilidad, medios de comunicación, lo que sea, ¿sabes? No son estúpidos, ni mucho menos. Pero la forma en la que las iglesias les enseñan la fe, no les enseñan una comprensión avanzada de sus propias escrituras. Ahora, los sacerdotes y pastores y ministros que les enseñan o les predican, se forman en las universidades. Conocen, por ejemplo, que el Evangelio de Juan es el menos histórico de los 4 evangelios. Lo saben porque se los han enseñado. Entonces, ¿cómo es que la gente del banco no lo sabe? Y se han dado muchas razones. Bart Ehrman, el académico americano, ha discutido esto. Algunos sacerdotes no quieren perder su trabajo. No quieren enseñar a sus fieles, por cierto, tu Biblia no es como tú crees que es. O no quieren disgustar a su gente cristiana. No quieren molestarlos. O quizás no saben cómo comunicarlo. O quizás simplemente huyen. Pero sea cual sea la razón, no lo están haciendo normalmente en absoluto. Para mí este es el escándalo del cristianismo. O quizás sí lo saben y están viviendo este tipo de como hice yo como cristiano durante mucho tiempo. Como que crees, pero tienes grandes dudas. Y sigues adelante de todos modos, porque ¿qué otra cosa se puede hacer? Si el cristianismo no es verdad, entonces, ¿por qué algunos cristianos encuentran la paz cuando se toman más en serio su fe? El cristianismo es mayoritariamente verdadero. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que los cristianos creen en un Dios. Sé que hemos hablado de la Trinidad, pero ellos creen en un solo Dios. Creen en los ángeles, creen en el día del juicio final, creen que Dios creó los cielos y la tierra, creen que Dios envió a Moisés y a todos los profetas, etcétera, etcétera. Es como una montaña de hielo, ¿sabes? Hay una cosa enorme bajo la línea de flotación. Que ellos creen que nosotros también creemos como musulmanes. Es solo un poco por encima. No es un trocito pequeño, es un trozo importante. Sobre la Trinidad y la encarnación y la expiación en lo que no estamos de acuerdo. Así que no es que todo el cristianismo sea falso, por eso es más complicado que eso. Y creo que muchos cristianos cuando rezan a Dios, solo rezan al Padre. En realidad he escuchado a muchos cristianos decir eso, no están muy seguros de Jesús. Puede que oficialmente crean que es Dios, pero en la práctica rezan a Dios Padre. Así que son funcionalmente unitarios. Con eso quiero decir que creen en la unicidad de Dios y no en Jesús. Se comportan muy a menudo como personas que son más en línea con el Islam en la práctica. Así que creo que muchos de ellos encuentran la paz porque realmente hay paz. Si creemos, como yo creo, que Dios es misericordioso y Él trata de guiar a la gente incluso de otras religiones, hacia la verdad, incluso dentro de esa fe, lejos del shirk, por ejemplo. Yo creo en eso, porque creo que Dios se preocupa por la gente. Desde Corán sabemos que Jesús alayhi salam dio la buena noticia de la venida del último profeta sallallahu alayhi wa salam. En tu lectura de la Biblia, ¿te has encontrado alguna vez con una información como esta? Sí, a menudo en los primeros evangelios, no en Juan, el menos histórico, en los evangelios anteriores, Jesús habla del Hijo del Hombre que va a venir. No de él mismo, está hablando en tercera persona. Hay alguien más. Ahora los cristianos a menudo dicen, oh, Jesús está hablando de sí mismo allí. Pero es un poco extraño. Jesús habla de sí mismo, luego cambia a tercera persona y habla acerca de uno como un hijo del hombre que va a venir. Gente como Bart Ehrman y otros, los eruditos americanos del Nuevo Testamento, han dicho que Jesús está hablando de otra persona que ha de venir. La palabra Mohammed no se menciona en el griego del Nuevo Testamento en absoluto. Y debido a que estos evangelios han sido corrompidos y cambiados, pero aún podemos ver fuertes indicios de que Jesús está hablando de otra persona y que era histórico. E incluso en Juan, en realidad, capítulo 14 y demás, vemos signos de que también se habla de otra persona, aparte de Jesús que había de venir. Así que las huellas están ahí, incluso en los evangelios que tenemos ahora. ¿Qué fue lo que más te convenció de que el Islam es 100% la verdad? Lo que he descubierto que me impresionó totalmente de forma inesperada fue la vida y las enseñanzas del profeta Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sabes, cuando hablamos de grandes figuras históricas en la televisión y en la literatura occidental, van desde Platón y César, Julio César, y hablan de Alejandro Magno, y luego saltarán a Napoleón Bonaparte. Nunca mencionan al profeta Mohammed, nunca lo mencionan, y estoy pensando, esto es extraordinario, viene de la misma parte del mundo que Jesús, que Moisés. Y se ignora si miras su sira, su vida, que está bien autentificada. No es un mito. Sabemos que realmente existió el ser humano más extraordinario sobre este hombre. La enseñanza de él me pareció muy familiar a lo que leí en los evangelios. En Lucas, por ejemplo, o en Mateo. Hay muchas cosas verdaderas en los evangelios todavía, creo. Así que cuando vi las enseñanzas de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, reconocí las características de un auténtico maestro espiritual. Y ese fue el problema para mí al aceptar el Islam, porque vi la conexión entre Jesús y Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si Jesús fue un profeta, también lo fue Mohammed. Si Moisés fue un profeta,
Ciertamente, Mohammed lo fue porque son lo mismo, son intercambiables. Ambos son jefes de naciones, eran generales, eran legisladores, eran guías espirituales. Eran padres, excepto que la diferencia es que Moisés fue enviado a Israel y Mohammed fue enviado a toda la humanidad. ¿Qué es lo que más te ha impresionado de nuestro profeta sallallahu alaihi wasallam? Una cosa que realmente me impresionó entre muchas cosas fue el día que él, sus compañeros y la Umma entraron a caballo en la Meca, cuando finalmente reclamaron la Meca y conquistaron la Meca. Y la forma en que trató a sus enemigos. Mucha gente en Occidente tendrían opiniones muy negativas del Islam. Todos dicen, oh, estoy seguro que Mohammed masacró a sus enemigos o algo así. ¿Qué hizo José cuando estaba como el segundo hombre más poderoso de Egipto? Y tenía a sus hermanos que lo habían traicionado y lo vendieron como esclavo y lo dieron por muerto. ¿Cómo trató a esta mala gente? Les perdonó, les mostró misericordia. Y este fue el ejemplo que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se refirió explícitamente cuando conquistó la Meca a los paganos. Desde la posición de poder total, pudo haberlos destruido y no lo hizo. Les mostró misericordia. Esto dice algo sobre el carácter del profeta sallallahu alaihi wasallam y ojalá el Occidente lo supiera, el mundo musulmán lo sabe. Pero Occidente no, y es infinitamente más pobre por no saberlo. ¿Cuál era tu propósito en la vida antes del Islam y cuál es después del Islam? Bueno, yo siempre he sido, mi propósito en la vida antes del Islam sigue siendo ahora también el mismo en cierto modo. Buscar la verdad donde quiera que se encuentre. No creo que necesite ir más allá del Islam, pero sigo buscando la verdad dentro del Islam, sigo intentando aprender. Pero antes de eso todavía estaba buscando, pero ahora he llegado a casa. Pero todavía estoy buscando dentro de ello un conocimiento y una comprensión cada vez mayores. En el mundo vemos un aumento del ateísmo y mucha gente también está abandonando el cristianismo, especialmente en el Reino Unido y Europa. Si nos fijamos en la situación actual, ¿ves la misma tendencia con el Islam también? Tuve una académica, la profesora Linda Woodhead, es profesora en el King's College, aquí en Londres. Es una destacada experta en religiones en Gran Bretaña, una socióloga de la religión. Y comentaba sobre el censo que acababa de ser publicado hace un par de meses. La religión en Gran Bretaña está disminuyendo y ha estado en un declive muy pronunciado desde hace varias décadas. Y la trayectoria es continuar el descenso. Pero la única religión que no está disminuyendo en Gran Bretaña es el Islam. Estuve en Birmingham hace un par de días. Estuve hablando con este hombre, Asrar Rashid. Es el autor de este libro, Islam Answers Atheism, que realmente recomiendo, por cierto. Birmingham es probablemente la segunda ciudad de Gran Bretaña. Me dijo alrededor del 40% de personas en Birmingham son musulmanes ahora. Es un porcentaje muy alto. La primera generación de musulmanes llegó cuando, en los años 50, 60. No eran necesariamente musulmanes practicantes. Tenían hijos, obviamente. Así que le dije sobre la profesora Linda Woodhead. Ya sabes, la religión está en declive, secularismo, materialismo. ¿Qué pasa con los jóvenes musulmanes? En Gran Bretaña, en Birmingham, en la segunda ciudad de Gran Bretaña. ¿Están rezando? ¿Están ayunando? Oh, sí. Son más religiosos que sus padres. Así que lo que estamos viendo en Inglaterra cuando se trata de musulmanes es no solo los jóvenes se aferran a su fe y están rezando 5 veces al día, sino que son cada vez más religiosos, más que sus propios padres. Y eso es increíble. Y alguien que conoce Alemania me dijo, porque pensé, wow, ¿no es increíble? O no, es así en Alemania, también es así en otros países. En Europa, los musulmanes no están perdiendo su fe, pero los jóvenes se aferran a ella y eso es bueno para el futuro. ¿Qué te gustaría decir para animar a la gente que están viendo este video y están considerando el Islam pero tienen dudas al respecto? Alguien que conozco que fue sacerdote de la iglesia en Inglaterra. Ya sabes, fue sacerdote durante un tiempo en una iglesia aquí en Londres y me dijo que cuando abrazó el Islam, descubrió un nivel, una profundidad de amistad y fraternidad que nunca había experimentado como cristiano. Y yo también lo he descubierto en las iglesias cristianas. Se es bastante amigable. Pero el tipo de profundidad en la hermandad entre los musulmanes es otra cosa. Sabes que no vas a estar solo si abrazas el Islam. Vas a tener esto, familia global, básicamente. Pero también ya sabes qué ofrece el Islam. Bueno, una oportunidad para tener conexión y relación con nuestro Creador. Y que tenemos un propósito al estar aquí. No estamos aquí solo para adquirir bienes materiales. Somos muy materialistas en Gran Bretaña y en América. No estamos centrados en realidad en lo que realmente importa. Hay un hombre que es básicamente un entrenador de empresarios, hombres de negocios. No es musulmán. Tiene un post en LinkedIn que puso ayer. Dice que
Ponerse sano es una lucha contra la vida moderna. Y lo que quiere decir es que la vida moderna, al menos en el mundo occidental, ha contribuido, dice, a tasas asombrosas de obesidad y enfermedades mentales. A la forma en la que vivimos ahora, principalmente en Occidente, pero eso está siendo exportado. En realidad, nos está causando enfermedades letales como la obesidad. Estuve en Bahrein el año pasado. La primera causa de muerte en ese país es la obesidad. Ahora están experimentando esta cultura de consumo que viene de América y Gran Bretaña. Y también enfermedades mentales. Ahora, ¿qué tiene que ver con el Islam? El ayuno es muy importante, es solo a nivel físico. Ayuda a rejuvenecer tu cuerpo, te hace afrontar mejor las enfermedades, te hace estar más en forma y más sano. Afecta tu salud mental. Así que el ayuno forma parte de la suna del profeta. Ayunaba los lunes y los jueves. Esto es realmente saludable. Los musulmanes llevan siglos haciendo esto. La idea de la enfermedad mental. Estamos obsesionados con dunya, estamos obsesionados con TikTok, obsesionados con los bienes materiales. El Islam te da una relación más profunda y satisfactoria con lo que realmente importa, que es con nuestro Creador, y también el conocimiento de que esta vida es breve y que nuestro verdadero propósito reside más allá de esta vida, en la otra vida. El Islam es lo que llamamos un din, es una forma de vida completa. Incluye lo mental, lo físico, la dieta, lo espiritual, lo económico, lo político. No separa la religión al ámbito privado. Esta es la respuesta suprema a las necesidades de la humanidad. Sabes, no vamos por ese camino por el momento, al menos en muchas partes. Para alguien que quiera aprender sobre el Islam, ¿cómo le recomendarías que lo investigara? ¿Es suficiente escribir qué es el Islam en Google? No te recomiendo que uses Google porque puedes obtener buenos resultados, también obtendrás muchos malos resultados. ¿Y cómo vas a saber qué es un buen resultado y un mal resultado si no conoces el tema? Entonces, lo que sí recomiendo, sin embargo, porque me gustan los libros, este libro. Hay muchos libros que podría recomendar, pero este es bueno. Por Jonathan Brown, llamado Misquoting Muhammad. El desafío y las opciones de la interpretación del legado del profeta. Y esta es una excelente introducción a todo el tema del Islam y el Corán. Es auténtico. La historia y la vida del profeta, hadices, cómo interpretamos el Corán, las 4 escuelas, lo que sea, todo está aquí. Por último, ¿qué te gustaría decirle a un cristiano que te está mirando en este momento? Diría que Jesús, si te fijas en los evangelios, no dijo que era Dios. Predica a Dios en los evangelios. Dios es alguien distinto de Jesús. Jesús mismo lo dice en los evangelios. Un hombre se acerca a Jesús y le dice: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús dice, según Marcos: ¿por qué me llamáis bueno? No hay nadie bueno, sino solo Dios. Eso está en el evangelio más antiguo. Jesús negó ser Dios, señala a Dios. El Islam está con Jesús en esto. Así que volvamos al Jesús original. Lo encontrarás en el Islam. No lo encontrarás en lo que llamas cristianismo.